Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos al encuentro sincrónico número 2 de la clase de Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información a cargo del instructor Daniel Gómez. Para el día de hoy tenemos la siguiente agenda: saludo, presentación de las actividades del proyecto, la actividad de aprendizaje, el resultado de aprendizaje, guía de actividades para realizar, el ciclo de vida del software, el modelo conceptual, las entradas, los procesos, las salidas, la explicación de todos los temas y preguntas. Es importante que ustedes tengan en cuenta que iniciamos la actividad de proyecto 3, especificar el modelo conceptual del sistema de información. Este modelo conceptual lo vamos a desarrollar a través de algunas estrategias de pensamiento y algunas herramientas tecnológicas. La actividad de aprendizaje que corresponde para esta actividad de proyecto es la actividad de aprendizaje 4, elaborar el modelo conceptual del sistema de información a desarrollar, teniendo en cuenta los modelos tecnológicos de información empresarial, los requerimientos del cliente, normas, protocolos y modelos de calidad en el manejo de la información N, adoptados por la organización. Para ello tenemos un resultado de aprendizaje, un RAP 1, construir el modelo conceptual del macrosistema frente a los requerimientos del cliente mediante el uso e interpretación de la información levantada, representando en diagramas de clases, de interacción, de colaboración y contratos de operación, de acuerdo con las diferentes secuencias, fases y procedimientos del sistema. Las evidencias, o sea, los entregables que ustedes deben tener en este caso, son especificar el modelo conceptual del sistema de información a desarrollar, que es lo que vamos a explicar en estas sesiones siguientes, y para la semana siguiente un cuestionario o una evaluación que ustedes deben presentar. Entonces las fechas del 28 al 6 deben presentar estos diagramas que están en el resultado de aprendizaje, y desde el 7 al 13 la evaluación, para que ustedes tengan muy presentes las fechas. Bueno, para poder hablar de estos procedimientos que debemos tener nosotros un pensamiento sistémico o un pensamiento computacional. Es cómo nos enfrentamos nosotros a un problema o cómo nos enfrentamos nosotros a darle solución a ese problema. Para esto tenemos que tener un tipo de pensamiento, pensar como un ingeniero de sistemas, como un desarrollador. Es una forma de pensar diferente, donde se utilizan diferentes procedimientos o procesos para poder llegar a la solución del problema. Es importante que ustedes desarrollen esa forma de pensar y comiencen a ver todo desde un punto de vista holístico, o sea, que vean el entorno y alrededor de todo el problema para que después puedan enfocarlo y puedan suministrar el desarrollo. Aparte de eso, los procesos de pensamiento involucrados en la formulación del problema y representación de las soluciones, de manera que dichas soluciones puedan ser ejecutadas efectivamente por un agente de procesamiento de información, ya pueda ser un humano, una computadora o la combinación de humanos y computadoras. Vamos a tener que desarrollar ese tipo de pensamiento utilizando diferentes habilidades de pensamiento. Desarrollar estas habilidades no es fácil, pero nos ayuda a que cuando enfrentemos diferentes problemas podamos darle solución de la mejor manera, utilizando las herramientas como abstracción, pensamiento crítico, resolución de problemas, modelamiento, descomposición, generalización, patrones, pensamientos inductivos y deductivos y representación. Bueno, para poder utilizar estos tipos de pensamiento, debemos tener una característica importante, que es mirar el problema, su tamaño, sus limitantes, los patrones y cómo darle solución. En realidad, los informes que van a dar el software que ustedes están desarrollando tienen que
pasar por diferentes procesos para dar respuesta a esa solución. Y eso se tiene que hacer a través de un enfoque que ustedes le den, ¿sí? Un tipo de representación que ustedes hagan. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de la práctica se puede desarrollar este tipo de pensamiento. Para ello deben conocer cómo funciona el software para aplicar este pensamiento y poder dar solución a él. Para ello vamos a ver las metodologías clásicas del desarrollo de software, en este caso en el ciclo de vida del software. Vamos a ver la metodología de cascada, y el ciclo de vida simplemente son los pasos que hay para poder, desde una idea, unos procesos y obtener un software o una solución tecnológica que nos ayude a resolver ese problema. El ciclo de vida del desarrollo del software es una secuencia estructurada y bien definida de las etapas de la ingeniería de software para desarrollar productos de software deseados. Y estos pasos o el ciclo de vida está compuesto por una serie de pasos a seguir con finalidad de diseñar y desarrollar un producto de software de manera eficiente. Entonces, ustedes ya hicieron algunas etapas de este producto de desarrollo de software. Para la enseñanza en este caso y para los nuevos programadores es importante que conozcan este tipo de desarrollo, este tipo de ciclo, y así su análisis se va ampliando mucho más para poder llegar a satisfacción al software deseado. Entonces, primero vamos a encontrar la planificación, el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas, la instalación o despliegue y el uso y el mantenimiento. Pues en la planificación simplemente es donde estamos en la idea del negocio, en la idea en qué queremos hacer, o el cliente tiene una necesidad y todavía tiene una idea, donde esa idea se tiene que analizar a ver si es viable y si es lo que la compañía necesita para dar ese valor agregado a nuestras compañías. Y después que esa idea sea aprobada, pasamos a la fase de análisis, que es donde ustedes van, donde hacen la recolección de información, donde ustedes realizan todo el modelamiento del sistema, y con este modelamiento encuentran si es realmente lo que el cliente quiere o el proyecto se enfoca hacia donde ustedes quieren ir. Hacen todos los diagramas que tienen que hacer para poder dar solución a este problema y para poder presentarlos. Y de ahí pasamos a la fase de diseño. La fase de diseño es donde ustedes comienzan a realizar las interfaces gráficas de usuario, donde ustedes comienzan a desarrollar las conexiones con la base de datos, donde ustedes ya van a ir a poner el código y hacer todas estas características para que su software funcione. Más adelante la implementación, donde van a llevar ese software ya al campo real y van a implementarlo, a dar las capacitaciones para que las personas que lo vayan a utilizar lo puedan utilizar con todas sus funciones y de la mejor forma. Se realizan las pruebas y la instalación y despliegue. De ahí para allá el uso y el mantenimiento. Acá, como lo muestra esta imagen, entre más rápido nosotros detectemos un inconveniente en nuestro desarrollo, más económico será. ¿Qué pasa? Si detectamos que acá cuando está la administración del proyecto en la primera fase, encontramos que el proyecto no es viable o que el proyecto está enfocado mal, no hay mucha inversión que se haya realizado a este momento. A que si lo encontramos acá ya en la parte donde se está haciendo el mantenimiento, una falla, tendremos que reversar todos los pasos anteriormente nombrados para poder encontrar esa falla, y ahí sí realmente es más costosa. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta si realmente lo que están construyendo cubre la necesidad que ustedes creen. Y eso lo vamos a encontrar acá después de la fase del análisis de negocio, en el análisis del sistema. En ese análisis, cuando ustedes hagan todos los diagramas que deben realizar de su proyecto, van a ver si ese software sí da las soluciones que ustedes quieran. Para eso vamos a utilizar el BPMN, el Business Process Management, o el administrador de proyectos, para hacer un diagrama y poder ver su sistema general y poder realizar las pruebas y mirar si las entradas, los procesos y las salidas son los convenientes para su idea de negocio o para el negocio donde ustedes van a implementar el software que van a crear. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes
tengan claro esta parte de que se reducen costos entre más pronto se conozcan las fallas que se tienen. En esta clase de metodología, pues como les dije anteriormente, es la de cascada o la de espiral también se adapta a estos pasos. En las nuevas metodologías clásicas como la metodología Scrum, deben ustedes tener un poco más de conocimiento en el desarrollo y en la programación para poder sentarse con la persona y poder, a través que él le va contando las ideas, ir desarrollando de una vez las interfaces gráficas y se saltan una serie de pasos que al final de todas formas deben hacer para entregar un software totalmente funcional, sino que simplemente los resultados físicos o los resultados plasmados en el desarrollo, en los desarrollos rápidos son pues mucho más visibles, pero igual se tienen que hacer esta serie de pasos para que el software sea exitoso. Continuamos ya enfocándonos en las actividades que debemos realizar para esta guía y vamos a realizar el modelo conceptual, ¿sí? Y entonces tenemos, para nosotros desarrollar el modelo conceptual, pues debemos saber qué es el modelo conceptual, ¿sí? Y este modelo simplemente es una representación de algo, de una realidad que ustedes están plasmando y a través de algunos diagramas o conceptos van a plasmar esa realidad que ustedes están generando en un software, ¿sí? Entonces cuando dice que vamos a realizar el modelo conceptual, no es nada más que una representación de un sistema, ¿sí? Y aparte de cada sistema tiene unas partes, y esas partes van a ser representadas. Entonces ahí vamos aplicando el tipo de pensamiento inductivo donde tomamos lo general y vamos a lo específico. Entonces dice que un modelo conceptual es una representación de un sistema, de cada una de sus partes explicadas a través de conceptos que son usados para mejorar la comprensión y elaboración del mismo. Así podemos simularlo por medio de un modelo, incluyendo las entidades importantes y las relaciones entre ellos. También es un conjunto de conceptos, lenguajes y estructuras. Entonces, lo que vamos a encontrar acá es que cuando nosotros hacemos ese modelo, podemos facilitar las vistas del mismo. ¿Qué quiere decir? Entonces, si hay un error en un proceso y nosotros plasmamos este modelo, podemos encontrar las fallas que hay en ese proceso. O si encontramos eh, que hay de pronto un bucle y que esas repeticiones nunca terminan, entonces podemos recomendar que ese proceso se facilite o sea más rápido, ¿sí? También facilita la comprensión del mismo. Si ustedes, su sistema de pronto tienen alguna confusión, no sabe cómo hacer algún proceso, es importante que ustedes puedan desarrollar este modelo por medio de alguna representación y facilitar la comprensión que ustedes tienen sobre el mismo. La relación entre los sistemas es muy importante porque a veces nosotros pensamos que todo está totalmente conectado, pero realmente está conectado a través de terceros. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son las conexiones que tiene su sistema y qué con qué se conecta. Esperen un segundo, por favor. No. Continuamos. En el caso del proyecto que ustedes están creando, proyecto formativo, hay unas especificaciones que ustedes deben hacer, que son los requerimientos. Ustedes ya tomaron los requerimientos, son los requerimientos funcionales y no funcionales. Después de ello, van a hacer el análisis de los procesos, o sea, van a mirar cuáles son los procesos después de ese análisis de información,
van a plasmarlo en algún tipo de procesos que ustedes deban realizar y luego van a mirar cuáles son los datos que deben tomar en esos procesos. Entonces van a mirar a dónde hay un almacenamiento de información, cuáles son los datos requeridos para poder dar solución a esos procesos y a través de algunas normas de calidad que no es más que las características que tiene el cliente y las normas que se apegan a través del desarrollo, como las normas ISO, para poder hacer el producto final, ¿sí? Después de esos requerimientos que da el cliente y la empresa, podemos nosotros tener las especificaciones de nuestro proyecto, ¿sí? Y poder realizarlo a través de la mejor forma, a través de unas herramientas que nosotros vamos a encontrar, que es el comportamiento del software a través de UML. Y vamos a ver algo sobre Java, como la introducción, una pequeña apertura a Java. Vamos a mirar cuál es el modelo entidad-relación para poder estructurar los datos a través de la herramienta DIR. Entonces nosotros vamos a aprender a manejar acá tres herramientas muy importantes para poder hacer este proyecto y poderlo plasmar de la mejor forma en nuestras estructuras. Acá nos encontramos con algo que deben tener claro para su proyecto, que son las entradas, los procesos y las salidas, EPS. Estas entradas y procesos y salidas, ustedes deben tenerlas muy claro. ¿Qué requiere el cliente cuando ingresa al sistema? ¿Para qué? Para que haga los procesos que usted quiere. En el caso de una factura, pues entonces el cliente debe, uno, pues tener sus datos. Los datos, entonces ya ahí vamos mirando la entrada, son los datos del cliente. Los datos del cliente son almacenados en algún lugar, ¿cierto? Pero entonces eso va en los procesos. Entonces la entrada van a ser los datos. ¿Qué otra entrada hay? Podemos encontrar como entrada también eh, podemos encontrar también como entrada eh, los artículos que el cliente desea. Estos artículos son tomados por el cliente y acá tenemos otra entrada del cliente y encontramos otra entrada del artículo porque el artículo también tiene sus características, el tamaño, el costo, el código de barras, etcétera. Entonces con esas entradas vamos a fijarnos en los procesos. ¿Qué proceso hacer? Plasmar en el sistema la información del cliente, plasmar en el sistema los artículos deseados, almacenarlos en algún lugar. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a imprimir la factura, que va a ser la salida, a través de esos artículos que fueron captados, podamos mostrarlos. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes tengan eso en cuenta. La salida simplemente va a ser una factura, ¿cierto? Y va a ser que quede almacenada la información en algún lugar para después de pronto hacer un poco de Big Data y mirar la frecuencia con que los clientes compran algún artículo, mirar la frecuencia con que el cliente lleva ciertas cantidades de cosas y así poder de pronto después hacerle una promoción, hacerle por alguna estrategia de marketing, alguna estrategia de fidelización para que el cliente siempre vaya a ese lugar y compre lo que necesita. Entonces deben tener muy en cuenta las entradas, los procesos y las salidas, como lo muestra esta imagen que está acá. Entonces tenemos la entrada, que puede ser información, energía, recursos, el sistema, que se convierte en diferentes subsistemas con sus componentes. Después que hace su proceso, tiene la salida y aparte nos afecta a un ambiente externo que podemos encontrar allí. Entonces yo les daba acá el ejemplo de Nequi. Ustedes conocen Nequi, que es un neobanco, un banco de la nueva era, donde nosotros descargamos una aplicación y tomamos la información del cliente. Entonces, ¿cuál sería la primera entrada?
Bueno, la primera entrada, digamos, cuando usted ya ha descargado la aplicación y ya se suscribió, simplemente cuando usted va a ingresar a la aplicación, le pide, está su número de celular y le pide una contraseña de 4 dígitos. Entonces, ahí él lo va a entrar al sistema. Cuando usted está en el sistema, este sistema se convierte o se transforma en otro subsistema y ese subsistema te demuestra la cantidad de dinero que usted tiene y las opciones que usted tiene de lo que puede hacer con ese dinero. Si usted quiere transferir, si usted quiere sacar dinero, si quiere pedir dinero, etcétera, etcétera, las opciones que dan aquí. Cuando usted hace algún tipo de transferencia en ese subsistema, simplemente él toma esta información y no la, no la, no la vuelve a procesar, nos pide otras entradas, vuelve otra vez el sistema en el subsistema a hacer lo mismo, nos pide la entrada de la transacción, sacar dinero, y la respuesta de sacar ese dinero pues nos la da el cajero, o las da la opción, la corresponsal bancaria donde sale la transferencia exitosa y nos entrega el dinero. ¿Qué pasa? Hay un ambiente externo que también nos está afectando. Entonces decíamos que ese ambiente externo podía ser de pronto la internet. Si no hay internet, pues nuestro sistema no va a funcionar de manera correcta, entonces no podemos hacer las transferencias. O si de pronto hay problemas con la aplicación, en un ambiente externo pueden haber de pronto la falla de energía de la luz, entonces no hay cajero automático y es un ambiente externo que nos afecta y no podemos hacer el retiro. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta también el afecto. De pronto va a salir una norma o una ley que afecta a los neobancos porque no están prestando el servicio de forma adecuada y esa ley va a hacer que de pronto restrinja algunas cosas y ese es un ambiente externo el cual nos afecta a nuestro sistema. Entonces, acá vamos a encontrar entradas, procesos y salidas para que lo tengan en cuenta. Estas entradas, procesos y salidas podemos encontrarlas también en el modelo vista controlador. El modelo vista controlador es uno de los modelos más utilizados en este momento, donde hay ciertas divisiones para que nuestro sistema sea más completo y si presenta algunas fallas, sea más fácil de encontrarlos y no tengamos que volver a desarrollar todo el software, sino a través de este modelo poder encontrar las fallas y poder mirar qué está pasando con la información. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona el modelo vista controlador? Acá ya vamos a hablar de una cosa que es el back-end y el front-end. Entonces, la parte que está viendo los usuarios y la parte que realmente analiza los datos y realiza las operaciones. Entonces, simplemente funciona de la siguiente manera. Acá hay una petición, la cual llega al controlador y en ese controlador toma esos datos, los administra o los suministra a un modelo de base de datos donde realiza ciertas operaciones con ellos, vuelve esto al controlador y después otra vez a la vista. Entonces tenemos dos vistas, la vista de petición y la vista de respuesta. Así como les daba el ejemplo de Nequi, cuando usted va a ingresar, pues ingresa los datos con la información que usted requiere y la respuesta va a ser el dinero y cuando le muestra el pantallazo en Nequi le manda un mensaje que dice su transacción fue exitosa y le muestra esa respuesta o esa salida cambiándole la vista. Es importante que nosotros miremos que en el frontend debemos diseñar de manera muy intuitiva y de manera muy amigable, colores pastel, botones llamativos, para que cuando usted vaya a realizar algún tipo de transacción sea mucho más fácil y no necesite muchos manuales o no necesite muchas estructuras para poder utilizar esa aplicación. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces la vista. La vista tiene que ver con la interfaz, como estábamos hablando, la interfaz gráfica de usuario, que su acrónimo es la GUI. En esta capa no hay manipulación directa de los datos. ¿Qué quiere decir? En esta capa simplemente usted ingresa los datos y los envía para que esa comunicación en la capa se vea con el controlador y para que este controlador use y obtenga los datos según la lógica del negocio.
Entonces, usted simplemente toma los datos, los manda al controlador, el controlador los pasa a un espacio donde los va a procesar y luego nos los va a mostrar. Entonces, esa vista no se encarga de hacer procesos, sino de ser la entrada, ¿sí? Simplemente muestra los datos y usted los ingresa, como lo podemos ver acá. Acá tenemos dos interfaces gráficas de usuario, donde usted tiene que realizar el cargue de esta información que le está pidiendo, que va a ser una suma. Le pide dos números, usted simplemente carga esa información, dos números de forma aleatoria, y después presiona un botón o de pronto de forma automática cuando ve que los registros están llenos, pasa al controlador y este controlador hace lo que el sistema fue programado, en este caso va a sumar, ¿cierto? Va a almacenar esta información en la base de datos, va a realizar la operación y nos va a mostrar la respuesta. Para ilustrar esta parte vamos a utilizar una herramienta que se llama DFD, donde vamos a explicar los datos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes puedan tener claro cómo se utiliza esta herramienta y cuál es el backend y el frontend y cuál es el modelo vista controlador. ¿Listo? Entonces, todos ustedes ya tienen esta herramienta, yo se la suministré y si no también se la voy a suministrar a través de un mensaje donde va a ir una carpeta compartida donde ustedes van a poder descargar y utilizar esta herramienta. Entonces, esta herramienta inicia con una parte o con dos círculos que se muestran con el inicio y el fin de los procesos, ¿cierto? Y dentro de ese inicio y el fin vamos a hacer todas las operaciones que nosotros requerimos para ello. Es importante que ustedes tengan claro que cuando se van a enfrentar a un nuevo lenguaje o a una nueva estructura o a una nueva herramienta, deben de conocerla de forma estructurada. En este caso vamos a hablar de un lenguaje. Debemos de saber cómo va estructurado ese lenguaje, ¿sí? Y cuáles herramientas se utilizan a través de un lenguaje de desarrollo. Si usted no conoce simplemente este lenguaje y usted no sabe cómo es la estructura, pues se le va a dificultar más manejarlo. Entonces, cuando usted conoce cómo va esta estructura y cómo está compuesta, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, si usted viera esto por primera vez, simplemente vería dos círculos y no sabría qué es. No sabía que esto va a representar un algoritmo, ¿cierto? Que usted va a crear y ese algoritmo lo va a representar a través de esta herramienta. Entonces, acá vamos a representar un algoritmo que va a hacer que, pues el ejemplo que estamos viendo acá, que es una suma. Lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a tomar esta, que es una salida. Entonces de pronto uno va a decir, bueno, ¿y una salida por qué al inicio? La salida nos va a representar simplemente un mensaje que nosotros vamos a utilizar. Entonces recuerden, lo primero que vamos a hacer cuando vamos a desarrollar un software es conocer el lenguaje, mirar cuál es la estructura que él maneja, cuáles son sus partes, cuál es la forma adecuada de escribirlo. Y vamos a escribir acá lo primero. Ingrese el primer valor. Si nosotros lo miramos así nada más y le damos a ejecutar, él nos va a mostrar un error y encontramos la segunda parte cuando nosotros vamos a desarrollar un software, que es la resolución de errores. Si usted cuando va a desarrollar un software sabe cómo solucionar los errores, tiene ganada una gran parte, por no decir que más del 50% de la parte de cómo va a enfrentar ese software o cómo poder hacer ese software, si usted sabe cómo desarrollar los errores. Simplemente usted tiene que mirar qué se debe hacer cuando aparece un mensaje y si no sabe, pues podría investigarlo a través de internet, ¿sí? ¿Qué pasa cuando sale este mensaje? Entonces acá estamos utilizando algo que no está permitido. Cuando nosotros vamos a escribir un mensaje en esta herramienta, tiene que ir entre comillas sencillas. Entonces, simplemente vamos a escribirlo entre comillas sencillas, le damos a aceptar y vamos a ver qué pasa. Nos muestra, ingrese el primer valor y nos da a continuar y finaliza nuestro software. Entonces, si nosotros sabemos
cómo es la estructura del desarrollo del software, nos va a ser más fácil. Si sabemos cómo solucionar algún error, nos va a ser más fácil para nuestro desarrollo. Listo, ya ingresamos nuestro primer valor. Ahora, tenemos que tomar algún lugar donde pueda ingresar ese valor. En este caso vamos a tomar una variable. Una variable es un campo en memoria donde usted va a asignar algo. En este caso vamos a asignar un valor, un número, ¿cierto? Entonces vamos a tomar acá una variable. Vamos a mirar esta que es la variable de asignación y vamos a ponerla por acá. ¿Cómo se asigna una variable? Simplemente usted da una letra para que allí en ese espacio X o en ese espacio Y donde va a asignar esa letra, tome ese valor que va a asignar. ¿Sí? Entonces acá nosotros simplemente vamos a hacerle, perdón, esta no es esta donde dice lectura. Vamos a quitar esta y vamos a asignar la variable porque él necesita leer la variable. Entonces aquí vamos a asignar la variable de lectura. ¿Cuál variable va a leer? Vamos a llamar en este caso X y aceptar. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Ingrese el primer valor, continuar, valor, 5 y continuar. Se ejecutó y se terminó acá. Muy bien, entonces nos mostró un mensaje, nos asignó la variable. Como dice acá la interfaz gráfica, nos pidió un valor simplemente y lo está guardando, lo está suministrando en algún lugar. Entonces, ahora que necesitamos que nos muestre esa variable. Entonces, vamos a ver con cuál muestra, pues con la salida. Entonces, vamos a ponerle otra salida y vamos a decirle que nos muestre el valor de X. O el valor, sí, mostrar valor. ¿Qué volvió a pasar acá? Acuérdense que tenemos ahí la nomenclatura o cómo se escribe, comillas sencillas. Y acá viene otro aspecto que es importante, que debemos separar cuando necesitamos que muestre una variable con coma. Entonces muestre el valor y cómo se llama esa variable, X. Y aceptar. Volvemos a ejecutar. Dice ingrese el primer valor que es 45, continuar y mostrar valor 45. Listo, y se termina nuestro software. Ahí vamos creando ese valor. Listo. Acá viene la tercera parte importante del desarrollo de software. Recuerde que ya habíamos dicho saber cómo se utiliza o saber cuál es la estructura que tiene para escribir. Dos, cómo eh, se corrigen los errores. Y ahora viene la tercera parte que es la reutilización del software, que está muy de moda. Entonces vamos a reutilizar nuestro software y simplemente vamos a poner, ¿qué necesitamos para la suma? El primer valor ya lo tenemos, que es este, ¿cierto? Ingrese el primer valor. Pues ahora vamos a necesitar que ingrese el segundo valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues repitiendo estos pasos. Entonces simplemente vamos a volver a poner acá para que pida el segundo valor y para que asigne la variable del segundo valor. Y acá simplemente vamos a ponerle que ingrese el segundo. Ingrese el segundo valor y acá la variable se va a llamar Y. Y volvemos a ejecutar a ver qué pasa, cómo va. Nos pide el primer valor, 28, continuar, ingrese el segundo valor, el 69, aceptar y mostrar valor 28. ¿Qué pasó acá? A lo último, nosotros le estamos diciendo simplemente que muestre un valor, el valor de X, ¿se acuerdan? Entonces ahora que tenemos que decir que muestre el valor de Y. Muestre el valor de X y, entre comillas sencillas, coma, el valor de Y. Vamos a volverlo a ejecutar. ¿Qué pasó? Hay algo que no está bien. Nos mostró un error. Vuelvo a decirles, lo importante es saber los errores. Acá nos muestran dónde está el error. Miramos y le pusimos un punto en lugar de una coma, espacio. Vamos a ver otra vez. Volvemos a ejecutar.
Se separó la X de forma inadecuada. Acá tiene que ir otra coma. Continuamos. Ahora sí, el primer valor, 28. Es el segundo valor, 69. Aceptar. El primer valor es 28 y el segundo es 69. Listo. Ya logramos hacer esto, que es introducir estos dos datos. ¿Listo? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Una suma y mostrarnos un resultado. ¿Cómo se hace esa suma? Se hace a través de esta, ahora sí, la asignación. ¿Cómo vamos a asignar? Entonces vamos a decirle, ya tenemos los dos valores, ¿cierto? Entonces tenemos XY, vamos a darle el valor de Z, y que Z, en la variable Z, guarde el valor de X más el valor de Y. Y aceptar. Listo, entonces acá decimos, ingrese el primer valor, que nos muestre un mensaje que muestre el primer valor, que ingrese el primer valor en la variable X, que ingrese el segundo variable y que lo guarde en la variable Y, ¿cierto? Este ya va a salir de acá, bueno, sí, ya no necesitamos ese y vamos a hacer otro que sea la salida y que diga la suma, no, el resultado es, nos muestra el resultado, entre comillas sencilla. Y acá, ¿cuál es la variable de resultado? ¿En dónde quedó almacenado esa información? Recuerden que la suma está aquí en Z. Entonces vamos a decir que la respuesta es Z. Y aceptar. Listo, entonces acá vamos a ejecutar nuevamente. Faltó la coma. Y aceptar. Ahora sí ejecutamos. Ingrese el primer valor, 28. Ingrese el segundo valor, 69. Y la respuesta es 97. Entonces acá con este ejercicio sencillo miramos cómo está la vista, cómo podemos hacer a través de un botón que pase a un botón que es el controlador, que pase a través de este modelo, que coja esa suma, la almacene en algún lugar, la variable X y la variable y luego pues realice la operación y nos muestre ese resultado, 97. ¿Sí? Y asimismo podríamos hacer de pronto otro tipo de variables para hacer una resta. Entonces la variable A va a ser X menos Y, o de pronto una multiplicación. La variable B va a ser X por Y. Listo, entonces de pronto acá el resultado, entonces ya tendríamos que mostrar el resultado de la suma es Z. Volvemos a escribir lo mismo, coma, resultado de la resta ya no es Z, ahora es A, que quedó en la variable A la resta, coma, el resultado de la multiplicación es B. Y aceptar. Vamos a ver si hay algún error. No hay ningún error. Ingrese el primer valor. Vamos a hacer una fácil. 5. Aceptar. Ingrese el segundo valor. 2. Continuar. Y entonces el resultado de la suma es 5 más 2, 7. El resultado de la resta es 5 menos 2, 3. Y el resultado de la multiplicación, 5 por 2, 10. Y listo. Aquí con este pequeño ejemplo pudimos demostrar cómo está el modelo vista controlador de manera muy fácil.
Listo, entonces es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta, en dónde tienen sus entradas, cuál va a ser esa interfaz gráfica de usuario que ustedes van a utilizar para poder desarrollar su software, cuál es el controlador que ustedes tienen, si es automático o si es un botón, y cuál es la lógica del negocio que ustedes tienen y los almacenamientos para realizar esas operaciones y nos dé la salida. Ahora vamos a continuar con lo que debemos hacer. Nosotros tenemos que hacer un modelo VPN donde ustedes deben representar a su sistema y ir adelantando ese proceso. Entonces voy a mostrarles acá un modelo que yo ya tengo hecho para que ustedes logren identificar lo que queremos hacer con ello. Vamos a identificar los stakeholders o todas las personas que intervienen en nuestro sistema. En este caso vamos a hacerlo a través de unos espacios o unas barras que están acá, donde cada uno va a representar un usuario del sistema. Entonces en este vamos a tener el administrador, los usuarios, qué hace la aplicación y el banco. Entonces vamos a identificar acá a través de flechas cómo este modelo nos muestra. Entonces este triángulo de decisión o de falso y verdadero nos da dos opciones, el sí, el no o el verdadero o el falso. Y se utiliza de la siguiente forma. Lo vamos a representar acá nuevamente. Y acá encontramos este triángulo de decisión. Lo vamos a poner por acá. Y simplemente vamos a decirle que una condición. La condición nos dice, oiga, lo que sucede acá adentro, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? Si es verdadero, va para la derecha y si es falso, para la izquierda. Vamos a decirle que si Z, que era la primera operación, que es la suma, es mayor que 100, se vaya por la derecha. Y si es menor, se vaya por la izquierda. ¿Qué hacemos acá? Simplemente tomamos la salida, la ponemos acá, tomamos la otra salida, la ponemos acá y le damos un mensaje entre comillas sencillas que dice la suma es mayor a 100. Listo, aceptar. Volvemos acá. Tomamos este código. Vamos por este lado. Tomamos este código y aceptar y ahora volvemos a ejecutar. Entonces ahora el valor del primer número encontramos con 28, el valor del segundo número 69. Dice el resultado de la suma es 97 y la suma es mayor que 100. Algo está sucediendo. Vamos a ver la lógica. Z mayor que 100 por la derecha. Listo, volvemos a ver. La suma es mayor. Que va acá mal. Entonces volvemos a mirar que es menor. Menor a 100. Ahora sí, volvemos a ejecutar el primer valor, 28, el segundo valor, 69, continuar, el resultado es 97, el resultado es menor a 100. Listo, entonces así identificamos esta parte donde nos da una decisión, si sí o si no, si es falso o verdadero. Luego de identificar esto, volvemos a nuestro diagrama que quería mostrarles y vamos a identificar qué hace un usuario cuando ingresa a una aplicación. En esta aplicación el usuario de CD2, si sí es usuario, viene por este lado y abre la aplicación. ¿Sí? Si él es usuario, coge por este camino y abre la aplicación. Si no es usuario, ¿qué debe hacer? Descargarla, instalarla, registrarse
y ahí sí abrir la aplicación. Listo, entonces hay un óvalo de decisión acá donde usted dice si tiene la aplicación o si es usuario de la aplicación, inicio. Acá está dentro de la barra el inicio y el fin de cada uno, así como estuvo acá, ¿se acuerdan? Y fin. Listo, entonces acá encontramos los círculos de inicio y de fin, el cuadro de decisión. ¿Qué va a hacer su software? ¿Está descargado o no está descargado? Si no está descargado, tiene que descargarlo e instalarlo. Si no es usuario, tiene que descargarlo, instalarlo y registrarse. Si es usuario, puede abrir la app. Si es usuario, ¿qué va a hacer? Va a recibir información, puede tomar apuntes, puede hacer a través de esos apuntes un hipervínculo, transferir dinero y enviar información. ¿Listo? Entonces usted puede, si es usuario, puede hacer estas cosas. Si no es usuario, tiene que registrarse. Es importante que tenga en cuenta esto. ¿Sí? ¿Y cómo se interactúa con los otros? Entonces acá en el registro, pues está interactuando con el administrador. Al abrir la aplicación, pues obviamente está interactuando con la aplicación que también tiene sus sistemas. Al tomar los apuntes, también está interactuando con la aplicación a través de esta manera y está haciendo ciertos procesos. Entonces es importante que ustedes realicen esta estructura de su sistema de información y miren cuáles son los aspectos que ustedes van a utilizar, quiénes son las personas que ustedes van a tener acá dentro del sistema y qué va a realizar el sistema para que así, cuando ustedes entiendan el sistema, podamos ingresar a ver a dónde es que va a almacenar los datos y hacer este modelo de entidad-relación, que es lo que viene a continuación, para poder hacer todas las operaciones con esos datos. Pero si ustedes no entienden este sistema como lo deben entender, pues va a ser mucho más difícil que ustedes puedan conectarse, muchachos. Entonces ahí lo dejo para que lo miren y para que puedan realizar este diagrama de Business Process Management. ¿Listo, muchachos? Con esto, pues terminamos esta explicación. Espero que haya sido de su ayuda, que haya sido de su colaboración, que haya sido de su agrado y esperemos que la podamos subir de la mejor forma. Entonces, muchachos, muchas gracias por tener tanta paciencia y por poder hacerlo de la mejor forma. Esperemos que todo salga bien. Que estén muy bien, muchachos. Muchas gracias, instructor. Un feliz día. Y hasta luego. Gracias, instructor. Buen día. Bueno, que estén muy bien.